A través del diálogo y del debate que Acción Nacional se dio el ser y el modo de ser. Elegimos a nuestros dirigentes, definimos a nuestros candidatos, perfilamos la aplicación de los principios de doctrina, definimos alianzas o las rechazamos con otras fuerzas políticas, actualizamos estatutos, reformamos normas internas y conformamos plataformas políticas y, en fin, tomamos decisiones trascendentes para Acción Nacional. Esperamos con mucho interés el mensaje y la propuesta de nuestros candidatos para tomar nuestra muy personal definición sobre quién debe dirigir a Acción Nacional. El candidato somete al juicio de sus electores su persona y su proyecto. No podemos hacer una apuesta por imponer la visión de uno por encima de la propuesta humanista que representa el PAN para México. El presidente nacional, una vez electo, nos representará a todos y nos necesitará a todos. Gane quien gane después del 18 de mayo, todos seguiremos siendo Acción Nacional. Los candidatos han aceptado someterse al escrutinio de la militancia. Esto significa que aceptarán también su veredicto. Panista, este proceso inédito para el PAN nos pone a prueba. La dirigencia, los candidatos, sus equipos, los panistas, todos somos en mayor o menor medida responsables de su desarrollo y de su resultado. ¿Qué le conviene al PAN? ¿Qué es lo mejor para México? Estas son las preguntas que debemos respondernos. Para hacerlo acertadamente, este debate te ofrece una faceta más de los candidatos. Es tu decisión. Tómala en conciencia para que gane el PAN, para que gane México. Bienvenidos. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. La Comisión Organizadora Nacional de la elección del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, asumiendo el mandato del artículo 44 del reglamento del Comité Ejecutivo Nacional, lleva a cabo por primera vez en un hecho inédito un debate en el que los aspirantes a la dirigencia del partido serán elegidos por primera vez por el voto directo de la militancia. De ahí la importancia de que los panistas, todos, escuchen, pongan atención a las propuestas de los candidatos que a partir de este momento se irán presentando. Y voy a describirles el formato del debate. Antes de que saliéramos al aire, previamente se llevó a cabo un sorteo en el que los dos participantes, pues a través del mismo sorteo se definió el lugar que ocupan en sus atriles y también el lugar que ocuparán en las participaciones durante el mismo. Brevemente voy a describirles el formato del debate. Primero una presentación inicial de cada uno de ellos, 5 minutos. Posteriormente, un tema, el PAN y su vida interna, presentación, réplicas, contrarréplicas, etcétera. Después, el siguiente tema, el PAN y sus relaciones al exterior. Igual, presentación, réplica, contrarréplica, etcétera. Y al final, las conclusiones. Cada uno de ellos tendrá 5 minutos para las conclusiones, igual que en lo que es en el tema inicial. Entonces, bueno, los candidatos los conocen ustedes, se los presento esta noche y empezamos con Ernesto Javier Cordero Arroyo y posteriormente el señor Gustavo Enrique Madero Muñoz. Buenas noches, señores, bienvenidos. Buenas noches. Y digo empezamos porque en el sorteo así fue como se fueron definiendo las cosas para sus participaciones en el inicio de los temas que se van a tratar, el PAN y su vida interna. Así que, por favor, va a correr el tiempo de 5 minutos para que inicie Ernesto Cordero Arroyo. Por favor, señor, adelante. Tiene 5 minutos para su presentación inicial. Compañeras y compañeros panistas, estamos aquí para honrar una de las tradiciones más puras y limpias del Partido Acción Nacional, que es el debate libre de las ideas. Estamos aquí porque esta es la casa de los panistas, aquí es donde se tienen que debatir y dar los argumentos y las razones.
Saludo a nuestra presidenta nacional, a doña Cecilia Romero. Quiero saludar también a los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones y, por supuesto, a Gustavo Madero. Vengo acompañado de Juan Manuel Oliva y los integrantes de la planilla Unidad y Cambio. Quiero agradecer especialmente que me acompañe el día de hoy doña Blanca y don Luis Héctor Álvarez. Muchas gracias por su apoyo. El deber de todo panista es cuidar a nuestro partido. El partido es nuestra familia y es esta comunidad de hombres y mujeres que nos sentimos muy orgullosos del legado que le hemos dado a la democracia y a las libertades políticas de México. Es una historia de 75 años. Una comunidad reflejada en un partido gobernado y que cuando ha gobernado lo ha hecho bien. Desde la más humilde de las alcaldías hasta la presidencia de la República, lo hemos hecho bien y debemos de sentirnos orgullosos de eso. Hemos entregado resultados como la estabilidad económica, el crecimiento económico, la generación de empleo, la construcción de infraestructura, el manejo responsable y eficaz de las finanzas públicas. Además, hemos respondido con programas sociales bien diseñados y bien evaluados que han cambiado la cara de México. Tenemos hoy cobertura universal en salud, aumentamos la cobertura educativa, construimos hospitales, construimos universidades, construimos bachilleratos. Es lo que don Manuel Gómez Morín, nuestro fundador, decía, que es la técnica al servicio de la política y del bien común a través de acciones concretas de gobierno, y debemos de sentirnos muy orgullosos de nuestros gobiernos humanistas. Somos un partido de principios y valores, congruentes y honestos. Por eso hay que querer y cuidar al Partido Acción Nacional, para que pueda seguir sirviendo a las mejores causas de México y a sus familias, para que pueda ser un instrumento al servicio del bien común. Es precisamente por ese cariño a Acción Nacional que presentamos el proyecto de Unidad y Cambio para renovar Acción Nacional. Unidad para volver a ser compañeros. Unidad para respetar la dignidad de las mujeres y de los hombres que militan en Acción Nacional. Unidad para respetar las diferentes opiniones que existen entre nosotros. Y cambio para que nuestro partido regrese a sus principios y a sus valores. Cambio para que nuestro partido recupere su orgullo y su dignidad. Cambio para que volvamos a ser una alternativa real de gobierno en México. La sociedad espera para que el PAN sea el verdadero contrapeso del PRI. Nuestro partido no puede ser una oposición complaciente. Debe ser una alternativa real, una alternativa de gobiernos distintos y distinguibles. Es por eso que participamos en este debate, el cual nos debe de servir para contestar una pregunta. ¿Va nuestro partido por el camino correcto o necesitamos cambiar de rumbo? Aquí, ante ustedes, en esta contienda interna, tienen dos respuestas diferentes. Una, la del cambio por un partido digno, de pie, que sea un contrapeso al PRI y una alternativa real de gobierno, o la otra, más de lo mismo con la reelección de Gustavo Madero. A lo largo de esta campaña ha quedado claro que el proyecto de la reelección es la continuidad de la división y el conflicto en nuestro partido. Es la continuidad de una dirigencia alejada de su militancia, de un partido sin rumbo que no se distingue del PRI. La continuidad de una dirigencia que se avergüenza de su historia, de su pasado y de su presente. Una dirigencia encerrada en sí misma y alejada de la militancia. El cambio que les proponemos en el proyecto Unidad y Cambio es para recuperar el orgullo de ser panista, para recuperar la dignidad, para recuperar ese partido de ideas y valores propios, la unidad que nos dio rumbo, la unidad que nos da certeza y la unidad que nos llevará a volver a gobernar México. Les propongo el cambio para ser un partido reconocido y un partido ciudadano. Les propongo el cambio para que en el PAN vuelva a ser un partido de militantes y no de cúpulas. Les propongo el cambio para que recuperemos la confianza de los ciudadanos y seamos en el espejo donde miles de mujeres y hombres de bien en México se ven reflejados y confiaban en nosotros. Les propongo el cambio para volver a ser una oposición responsable y una alternativa real de buen gobierno, de resultados en México. Seamos otra vez el referente de la esperanza para México. Gracias. Ahora
Tiene la palabra Gustavo Madero Muñoz, 5 minutos para lo que es su mensaje inicial. Por favor, señor. Gracias, Adriana. Buenas noches, Ernesto. Queridos amigos que nos siguen en este debate, gracias por dedicarle tiempo, interés a lo que está sucediendo en el PAN. Porque los panistas no solo somos miembros de un partido, somos miembros de una familia que comparte ideas, valores, proyectos, historia y una visión de futuro, una visión que te dice que México puede ser distinto si los principios del PAN llegan a ser programas de gobierno en todo el país. Yo me siento muy orgulloso de cuando me acerqué al PAN, porque me acerqué en los momentos más difíciles. En 1985 llego a Chihuahua y Chihuahua era un hervidero, porque estaba la gente harta de tanto PRI autoritario, clientelar y corrupto que tenía controlado todos los espacios de la vida política, que tenía controlado los medios de comunicación. Por eso las leyendas de denuncia las tuvimos que hacer en billetes marcados para denunciar los fraudes, para que la gente fuera consciente, y poco a poco fue creciendo esa conciencia de que podíamos ser diferentes y derrotar al PRI. En aquellos momentos la gente que creíamos en esto éramos muy poquitos, pero estábamos conscientes de que se podía, y poco a poco fuimos teniendo mayor respaldo ciudadano. En los cruceros de las calles tocábamos la clave 7 y la gente empezaba a identificar que estábamos a favor de tumbar al PRI. En aquellos entonces, Pancho Barrio busca en 1986 la gubernatura de Chihuahua y nos hacen un megafraude, el fraude patriótico, le llamaron estos tales por cuales. Le llamaron el fraude patriótico para justificar que querían defender al país de la derecha. Y sin embargo nosotros salimos a las calles a defender el voto. Hicimos una gran cadena humana, desde donde don Luis estaba, en la plaza del parque, en el kiosco haciendo su huelga de hambre, hicimos una cadena humana hasta el Palacio de Gobierno para decir, no nos vencerán. Salimos a las carreteras, donde venía el ejército, nos tumbamos en la calle y repartíamos estopas con vinagre por si nos aventaban gases lacrimógenos. Defendíamos tu voto desde 1985. Un largo camino recorrimos desde entonces, hasta que llegamos a la presidencia en el año 2000. Un gran triunfo. Todos los mexicanos creímos que los problemas iban a desaparecer casi automáticamente. Sin duda tuvimos 12 años de buenos gobiernos, hicimos cosas muy buenas, pero también hay que reconocer que fuimos perdiendo respaldo de la ciudadanía en estos 12 años. Vicente Fox ganó con el 44% de los votos, Calderón solo con el 36% y en el 2012 solo tuvimos el 25% de los votos. Esta es la trayectoria que tuvimos en estos años. Ernesto Cordero cree que los problemas crearon en el 2012 y no, venimos arrastrándolo cuando no le cumplimos a la gente las expectativas cuando fuimos gobierno. Esa es una gran diferencia, mi trayectoria y mi visión. Nosotros como gobierno hemos hecho cosas muy buenas y nos debemos de sentir orgullosos sin duda, pero también le hemos fallado a la gente. También en este periodo se fortaleció al PRI que queríamos combatir y muchas prácticas las copiaron nuestros gobiernos y nuestro partido. Y precisamente fue cuando yo tomo la decisión de entrar y buscar la dirigencia del partido para corregir este rumbo. Y a partir de un ejercicio valiente, honesto, de evaluación y mejora, empezamos a hacer una reforma de estatutos, empezamos a hacer una depuración del padrón y empezamos a crecer. Ya ahora, el año pasado, en las elecciones crecimos en un 35% y vamos a poder tener un resultado que ya la gente sabe que se puede. En el 2018 ganar la presidencia del PAN para un panista en el 2018 y seguir cumpliendo este propósito, pero llegar al gobierno y desmantelar el sistema, desmantelar la cultura del PRI, no solo administrar bien, eso está bien, pero no es suficiente. Necesitamos comprometernos con la agenda democratizadora. Ese es el camino que yo te ofrezco. Estamos cambiando nuestros estatutos por un partido más democrático,
más ciudadano, más comprometido con los ideales democráticos y liberales del PAN. Este es el camino ganador y por eso vamos a ganar la presidencia de la República en el año 2018. Muchas gracias. Gracias, señor Gustavo Madero Muñoz. Y aquí, pues, han escuchado ustedes lo que es la presentación inicial. Ahora, la siguiente parte del debate tiene que ver con dos temas a tratar. Primero, el PAN y su vida interna. El primer candidato que vamos a escuchar es Ernesto Cordero. Tiene 4 minutos para posteriormente réplica del candidato Gustavo Madero, contrarréplica, etcétera. Pero bueno, primero, señor Ernesto Cordero, por favor, 4 minutos a partir de este momento. Gracias. Queridas amigas y amigos panistas, en esta campaña que hemos recorrido pues ya casi todo el país, hemos coincidido con nuestras compañeras y compañeros panistas que lo más importante para el Partido Acción Nacional es la unidad. ¿Por qué estamos desunidos? ¿Por qué lo único que se escucha del PAN son pleitas, riños, conflictos internos? Porque la unidad se rompe cuando tenemos una dirigencia que no respeta su militancia. Porque la unidad se rompe cuando no se respeta ni la palabra ni los estatutos. Porque la unidad se rompe cuando la dirigencia permite que se manipule el padrón con afiliaciones masivas para ayudar a sus amigos. La unidad se rompe cuando se anteponen los intereses a los principios y a los valores. La unidad se rompe cuando se defiende más al PRI de Peña Nieto que a los gobiernos del PAN. Necesitamos recuperar la unidad para volver a gobernar México. Por eso, las propuestas de este proyecto de unidad y cambio están enfocadas a tener un partido con equidad, orgulloso, ciudadano, triunfador. Un partido que forme los líderes que puedan ser un contrapeso efectivo al gobierno y al PRI. Las propuestas que presentamos están enfocadas para que nuestros jóvenes dejen de ser vistos como repartidores de volantes y efectivamente sean el motor de cambio del Partido Acción Nacional, que nos den ideas y nos den propuestas. Y para eso propongo de manera específica ampliar el fondo de becas para que nuestros jóvenes puedan prepararse y puedan seguir estudiando y sean los líderes del futuro que necesitamos. También reconocemos que las mujeres son el motor, el alma, el corazón del Partido Acción Nacional. Y para eso es importante prepararlas para que no solamente tengan la mitad de las candidaturas que establece la ley, sino que efectivamente ganen y se vuelvan en buenas presidentas municipales, buenas gobernadoras, buenas presidentas, buenas diputadas, buenas senadoras. Y además estamos proponiendo que en todas las instancias de gobierno del Partido Acción Nacional estén paritariamente representadas con los compañeros y las compañeras. Cumpliremos también con ese anhelado objetivo de tener en nuestra plataforma electoral un programa transversal de perspectiva de género. Queridas amigas y amigos, de la mayor relevancia es que la honestidad ha dejado de ser un referente en la vida pública del Partido Acción Nacional y eso nos debe de preocupar a todos. Yo sí voy a investigar cualquier señalamiento que se haga sobre la honestidad de cualquier militante y por eso propongo crear la Comisión de Transparencia, de Prevención y Combate a la Corrupción, integrada por 5 panistas de una trayectoria intachable y de un gran liderazgo moral, para que los panistas tengamos la certeza de que cuando se habla del PAN, se habla de un partido honesto. También motivo de preocupación es el Registro Nacional de Militantes. Por eso propongo mecanismos de auditoría y actualización constantes para terminar con las afiliaciones masivas que tanto daño le han hecho a nuestro partido. Proponemos también recuperar toda esa experiencia que tenemos para ganar elecciones. A mí me honra mucho y me da mucha confianza que mi compañero de fórmula sea Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato y un panista aprobado. Juan Manuel Oliva va a la Secretaría General del partido no buscando otro espacio ni saltar de aquí a otro lado. Él ya demostró lo que es y le ha dado mucho a México y al PAN. Me siento muy orgulloso que lo único que busque sea devolverle un poquito al PAN de todo lo que le ha dado. También, amigas y amigos panistas, es increíble que la mayoría de los casos que llegan a los tribunales electorales sean casos del PAN. Ahí lo que vemos es una falta de liderazgo y una falta de respeto a la vida estatutaria del Partido de Acción Nacional. Por eso. Gracias, Ernesto Cordero.
en esta presentación del PAN y su vida interna. Ahora la réplica del candidato Gustavo Madero Muñoz. 2 minutos, por favor, señor. Pues muchos de estos problemas son reales, pero no se generaron en los últimos meses, sino en los últimos lustros. Y es precisamente con esa conciencia con la que yo entré y busqué la presidencia del CEN del PAN. En este periodo entramos a organizar una comisión de evaluación y mejora de los problemas del partido y de nuestros gobiernos. Y con esta propuesta depuramos el padrón que estaba inflado. Cambiamos los estatutos para que seamos más libres, más democráticos, para que haya más confianza en el voto y en la conciencia de los militantes. Hicimos muchos cambios en este periodo y los cambios empezaron a dar frutos como en el 2013. En el 2013 crecimos en un 35% los votos y la población gobernada. Pasamos de 9 a 12 millones y medio de habitantes en los 14 estados que gobernamos, en estos 14 estados donde hubo elecciones. Crecimos en Baja California, ganamos la gubernatura, ganamos capitales como ganábamos antes al principio, volvimos a crecer. Este es el camino ganador, un camino que estamos corrigiendo nuestros errores para ser mejores, un camino que no confunde el diagnóstico con la solución. Estamos corrigiendo los problemas y los resultados se están dando. Al mismo tiempo que estamos empujando una agenda democratizadora, estamos ganando elecciones y estamos cambiando a México. Este es el camino de fortalecer al PAN. De esto se trata. El 19 de mayo, un PAN fortalecido y unido, no de dientes afuera. Estamos saliendo unidos en las votaciones, en las elecciones y en la reforma de los estatutos. Este es el camino ganador. Madero Muñoz, ahora la contrarréplica del candidato Ernesto Cordero Arroyo. Y tiene 1 minuto, por favor. Muchas gracias, Adriana. Una manera muy elegante de decir que perdimos militantes, muchos militantes, casi 1 millón de militantes en estos últimos 3 años, pues es decir que depuramos al padrón. Y sobre todo porque hace 3 años, Gustavo, nos prometiste que ibas a aumentar el número de militantes, el número de panistas en tu proyecto de trabajo, y aquí lo tengo si quieres que lea tu propuesta textual. Miren, amigas y amigos, la unidad del Partido Acción Nacional se da con una dirigencia cercana a su militancia. Un presidente militante que visite los comités directivos municipales, que esté cerca del panista, que sepa cuáles son sus anhelos, sus sueños, qué es lo que les entusiasma, qué es lo que les preocupa. En estos 40 días de campaña, Juan Manuel y tu servidor, hemos visitado más comités directivos municipales que los que tu dirigencia, Gustavo, en estos últimos 3 años. Me parece que el plan, el camino del Partido Acción Nacional es la unidad con la cercanía entre... Ernesto Cordero, gracias. Gracias. Gustavo Madero Muñoz, 4 minutos, presentación del PAN y su vida interna, por favor. El PAN es un instrumento de los ciudadanos para construir el bien común. El PAN no tiene dueño, es de la gente. Hay visiones patrimonialistas a las que nos hemos opuesto. Hemos desmantelado esos cacicazgos, esos supuestos dueños del partido que son los custodios del Santo Grial, para democratizarlo y permitir que sean los ciudadanos, que sean los militantes los que tomen las riendas del partido. Nosotros somos una fuerza democratizadora y modernizadora de México en el gobierno y fuera del gobierno. Hay quien no entiende esta diferencia. Empujamos la democracia cuando somos gobierno y cuando estamos fuera del gobierno, y esto lo confunde la gente que no conoce, la gente que llegó al PAN cuando ya estábamos en el gobierno, como Ernesto, que tuvo que esperar 107 quincenas para cobrar de gobiernos panistas antes de afiliarse. Esta trayectoria no corresponde a la tuya y a la mía, a las que llegamos de afuera para hacer que las cosas cambiaran, para transformar el sistema político, no para vivir de él, no para hacer una oposición de remedo que solamente se opone de dientes para afuera
pero que es complaciente cuando está en el gobierno. Cuando tú fuiste secretario de Hacienda, doblaste el presupuesto de los gobernadores, en especial el de Peña Nieto, le doblaste un 100%, de 90 a 180 mil millones de pesos. Lo grave no fue eso, es sin restricción de transparencia ni rendición de cuentas, pavimentándole el camino para que el señor pudiera anunciarse en todos lados y ganar la presidencia de la República. Fue en ese momento cuando el PRI se fortaleció y el PAN se debilitó. Fueron esos los momentos donde la gente nos empezó a perder su respaldo, porque no estábamos cumpliendo con esta misión de desmantelar al PRI, a esta cultura, y muchas de las prácticas las incorporamos y fortalecimos al PRI y al autoritarismo. Yo llegué al PAN para transformar esta realidad. Llegué al PAN y depuramos el padrón, que era un mandato desde el año 2008 de la Asamblea y que nadie se había atrevido a hacer. Tomamos decisiones muy valientes, como firmar un pacto por México para empujar una agenda democratizadora real. En esta agenda, todos y cada uno de los soportes del PRI que lo hacen ser un partido que se perpetúa en el poder están siendo vulnerados con las disposiciones de las reformas constitucionales que hemos logrado que se aprueben y que es el ADN panista. Y estas reformas son las que vamos a exigir que se cumplan en las leyes secundarias. Allí es la verdadera oposición, desmantelar al sistema autoritario, clientelar y corrupto del PRI. Esta cultura y este sistema es lo que nos ha hecho mucho daño a los mexicanos, la que ha generado pobreza, la que ha generado desigualdad, la que ha generado impunidad, la que ha generado inseguridad. Estos son los cambios de ser una oposición, un partido que sabe oponerse a la cultura autoritaria y construir una propuesta distinta. Y cuando es gobierno, vamos a volver a hacer estos cambios también desde el gobierno y no recular, no echarse para atrás en estos momentos y hacer acuerdos en lo oscurito con el gobierno de Peña Nieto como se hizo anteriormente. Vamos por un PAN valiente, comprometido con la agenda democratizadora. Vamos por un PAN comprometido con los ciudadanos, con la democracia y con la libertad y el combate a los monopolios y los privilegios. Gustavo Madero Muñoz, réplica del candidato Ernesto Cordero Arroyo. Tiene 2 minutos, por favor. Gracias. Amigas y amigos panistas, a mí la verdad me apena que se le tenga tan poco respeto a los gobiernos del Partido Acción Nacional. Y no es cierto, Gustavo, no fue así. En los gobiernos del Partido Acción Nacional, las asignaciones se hacían en estricto apego a las leyes y con absoluta transparencia, a diferencia de lo que sucede en estos gobiernos del PRI que tú tanto te empeñas en defender. En los gobiernos del PAN no había asignaciones discrecionales como las que tú defiendes a través de los moches. En los gobiernos del Partido Acción Nacional había presupuestos basados en resultados y había sobre todo resultados de generación de empleo y crecimiento económico. Yo no me siento orgulloso de cogobernar con el PRI. Yo no me siento responsable de un gobierno que lo único que ha hecho es subir irresponsablemente la carga fiscal a la gente que genera empleos. Con un gobierno que ha dejado de generar trabajo, con un gobierno que crece y crece en buena medida por lo que nosotros estamos pactando con ellos. Yo sí me siento, en cambio, orgulloso de los 12 años de gobiernos del PAN, del cual con mucho orgullo formé parte. Gobiernos que crecían 4 veces más de los gobiernos del PRI que tanto defiendes. Gobiernos que generaron bien común, que generaron programas como oportunidades, como el Seguro Popular, donde absolutamente todos los indicadores educativos y de salud mejoraron con las administraciones del PAN. De ese partido y de ese gobierno yo sí me siento orgulloso, pero bueno, pues ahora sí que cada quien. Nosotros queremos cambiar Acción Nacional para que sea el partido de las mujeres, partido como, mira, mujeres como doña Blanca Magrassi, como doña Cecilia Romero, como Elena Vicencio, como Josefina Vázquez Mota. Nosotros queremos cambiar Acción Nacional para que nunca más ninguna dirigencia deje tirada a sus candidatas o a sus candidatos. Contrarréplica, candidato Gustavo Madero Muñoz, 1 minuto, por favor, para concluir el tema del PAN y su vida interna. Ernesto, para variar, acusaciones sin fundamento, con un doble discurso. Criticas al Pacto por México,
y los acuerdos y todas las propuestas que empujamos ahí, tú, ¿en cuántas votaste en contra? Ernesto Cordero, votaste en contra en 0, todas las votaste a favor, porque eran propuestas buenas. La reforma fiscal, votamos en contra todos los panistas por instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional, salimos a nivel nacional a decirle no al IVA a las colegiaturas, no al IVA en la frontera, no al IVA a las hipotecas. Defendimos lo que es bueno y atacamos lo que es malo. Lo que no hicimos, Ernesto, fue acuerdos en lo oscurito para que el PAN no hiciera una alianza con el PRD en el Estado de México y allanarle el camino a Peña Nieto para que ganara el Estado de México la gubernatura y la presidencia de la República. Ese es un doble discurso que no hacemos nosotros. Bueno, pasamos ahora a la segunda etapa del debate, el PAN y sus relaciones. La presentación inicial es del candidato Gustavo Madero Muñoz y tiene 4 minutos, por favor, el PAN y sus relaciones. Consideramos el PAN, como lo digo, como un instrumento, no como un fin. Un instrumento para construir el bien común. Un país como el nuestro requiere acuerdos, requiere soluciones. El PAN desde su origen ha sido un partido responsable. En 1988 hubo un gran fraude. Carlos Salinas de Gortari es cuando lo declaran presidente de la República, cuando se cayó el sistema con Y y con doble L. Y en ese momento, 13 días antes de que tomara protesta, don Luis H. Álvarez le publica en el Universal una carta a Carlos Salinas de Gortari y lo conmueve, lo convoca a firmar una serie de compromisos para democratizar a México. De ahí surgieron grandes acuerdos, también criticados como los de ahora. De ahí surgió el IFE en 1989 y de ahí empezamos a ganar elecciones en Baja California Sur. Se nos reconoció el primer triunfo con Ernesto Rufo Appel. Después vino Guanajuato en el 91 y empezamos a conquistar cada vez más triunfos. Ahí apareció la credencial para votar con fotografía, que antes votábamos con un cartoncillo y una lista y era llena de fraudes y la autoridad era el árbitro. Estos cambios se lograron por esta visión de un partido que, aunque criticaba ese gobierno como el de Carlos Salinas de Gortari, se sentó a negociar reformas. Lo mismo hicimos nosotros ahora y le dijimos a Peña Nieto, no cuando era gobierno, antes, y la idea del pacto no era de él, sino de nosotros la oposición, señor, esta es la agenda que le exigimos que cumpla para democratizar a México y abrir la economía. Esta es una ruta de construcción del bien común. Esto es encontrar soluciones a tus problemas y los de México. Estos problemas que tienen paralizado a nuestro país desde hace lustros porque la clase política no se pone de acuerdo. Algunos creen que por haber hecho esto, Peña Nieto se iba a colgar las medallas, iba a salir en la revista Times como el Salvador de México y íbamos a perder elecciones. ¿Y qué creen? Que no pasó eso. El PAN ha sido reconocido y hoy tiene mayor preferencia electoral que hace 2 años y ha sido reconocido por esta actitud responsable, porque estamos atacando los problemas de raíz, porque estamos siendo congruentes, porque estamos siendo valientes, porque estamos transformando este sistema en un sistema más democrático y más libre y combatiendo a los monopolios. Todas las reformas del Pacto por México tienen un contenido, un ADN panista. Combaten privilegios, combaten monopolios, abren la apertura y la competencia en el terreno económico, en el terreno político y en el terreno social. Eso es lo que defendemos desde que nació nuestro partido y de esto nos debemos de sentir muy orgullosos. Tratar de denostar los acuerdos le hace mucho daño a un país como el nuestro que tiene hambre de consensos, que tiene hambre de soluciones. El PAN es un partido que sabe competirle al PRI, ganarle en las elecciones y combatir el fraude y denunciarlo. Pero el PAN es un partido que sabe proponer soluciones para México y llevarlas a cabo con sus votos,
con una negociación extraordinariamente positiva para la agenda del PAN, porque las propuestas de nuestra doctrina hoy ya están en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Este es el verdadero camino del PAN, el camino ganador. Réplica del candidato Ernesto Cordero Arroyo, 2 minutos, por favor, el PAN y sus relaciones. Me permito corregirte un poco, Gustavo. El verdadero camino del PAN no es cogobernar con el PRI desde la oposición. El verdadero camino del PAN es gobernar México y ser un instrumento de bien común a través de los gobiernos humanistas del Partido Acción Nacional. Miren, cuando se presentó la iniciativa del Pacto por México, y sobre todo su iniciativa fiscal, que con palabras del presidente Peña Nieto, pues era una iniciativa del Pacto por México, y él lo dijo ahí, pues recuerdo haber visto a los presidentes de todos los partidos pues muy aplaudidores, muy entusiasmados, tomándose fotos y aplaudiendo esta presentación, sin darse cuenta que estaban cometiendo un error de política económico muy serio y muy grave. Fue hasta que la iniciativa llega al Senado de la República y cuando los senadores del PAN la revisan, que es cuando el PAN empieza a manifestar su inconformidad y su desacuerdo. Pero de entrada ahí estaban bien contentos y celebrándola. Ahí están los periódicos y ahí están las imágenes de la televisión. Yo creo que es importante hacer un poco y hacer bien las cuentas de lo que le ha pasado electoralmente al Partido Acción Nacional en estos últimos 3 años, los cuales fueron tu responsabilidad, Gustavo. Mira, en términos de población gobernada por estados, gobernábamos 26 millones de mexicanos en el 2010 y hoy son 17. Población gobernada a nivel municipal eran 30 y hoy son 24. Gobernábamos la presidencia de la República, hoy ya no. Teníamos 6 gubernaturas, hoy nada más 5. Teníamos cerca de 574 municipios, hoy nada más 446. 143 diputados federales en 2010, hoy nada más 114. 52 senadores, hoy nada más 38. Es decir, que utilices el criterio que utilices, si haces bien las cuentas, por supuesto, y no haces cuentas alegres, pues el Partido de Acción Nacional se ha venido encogiendo bajo tu dirigencia. Contrarréplica, candidato Gustavo Madero Muñoz, por favor, 1 minuto. Triste, realmente triste, un señor actuario manejando las cifras con tanta torpeza. Comparas 2010, te recuerdo, Ernesto, yo asumí la presidencia del partido en diciembre 5 del 2010. 2010 no fue mi responsabilidad, Ernesto. Para que compares, tienes que comparar a partir de que yo asumí la responsabilidad y todas las cifras te van a cambiar. Qué triste que un actuario que lo estudió en las mejores universidades no haga ese tipo de precisiones. La reforma fiscal, desde el primer día nos opusimos al déficit, nos opusimos al IVA en la frontera, nos opusimos al IVA en las colegiaturas. Movilizamos a todo el partido. El CEN hizo un posicionamiento fuerte y valiente y le dijimos no a la reforma tóxica de Peña Nieto. El PAN se opone con toda su votación. Gustavo Madero Muñoz, gracias. Ernesto Cordero Arroyo, tiene 4 minutos, por favor. Gracias. Pues mira, a mí como panista me daría mucho entusiasmo que así como manoteas aquí entre los panistas, pues igual les hubieras manoteado a los priistas, pero bueno, ya es demasiado pedir. Amigas y amigos panistas, no se entendería la historia de nuestro país sin la aportación del Partido Acción Nacional. Podemos decir con satisfacción que el Partido Acción Nacional es el partido que civilizó la vida política en México. Desde la oposición o desde el gobierno, el Partido Acción Nacional siempre ha sido factor de construcción y ha entregado buenas cuentas. Estoy convencido de que gobernar es el medio más eficaz para llevar bien común a todo el país. Por ello no podemos seguir siendo una oposición complaciente, sino una opción real de gobierno. Necesitamos volver a convencer a la sociedad de que vale la pena creer en el Partido Acción Nacional y vale la pena votar con nosotros. Debemos y tenemos que regresar a ser ese partido congruente y ciudadano. Que el PRI defienda al gobierno, nosotros defendamos a los ciudadanos. La prueba está en que en los 12 años que fuimos gobierno, avanzamos sustancialmente en absolutamente todos los frentes. Debemos de sentirnos orgullosos de ello.
Debemos salir a defender sin ninguna ambigüedad los logros de los gobiernos del Partido Acción Nacional. Yo no me confundo. Yo no creo que Peña Nieto se haya cubierto de gloria. Yo, sin ninguna duda, prefiero los 12 años de gobiernos del Partido Acción Nacional que lo que se ha visto en estos 17 meses del gobierno de Peña Nieto. Para volver a esa alternativa de gobierno, propongo varias cosas. La primera, hay que acercar el PAN a todas esas mexicanas y mexicanos valiosos, a todos aquellos que pueden contribuir a la lucha de la libertad en México. Y recuerdo una historia que me contó don Luis hace algún tiempo, de cómo entró a militar en el Partido Acción Nacional. Y fue don Manuel Gómez Morín el que tocó a su puerta y lo invitó a participar en el Partido Acción Nacional. Y por eso don Luis decide militar en el PAN. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo que les proponemos es un programa. Invita a 3 mejores que tú. Que todos los militantes del Partido Acción Nacional inviten a 3 personas que consideren pueden aportar para hacer de México un mejor país. Segunda cosa que proponemos, concreta, tenemos que elaborar un programa de crecimiento económico y de productividad. El PAN se tiene que volver a acercar a los expertos, se tiene que volver a acercar a las cámaras empresariales, a los trabajadores, a los estudiantes. Tenemos que generar un programa de largo plazo que nos permita retomar el crecimiento que teníamos en las administraciones del Partido Acción Nacional para generar los empleos que tanto requiere México. Y tercero, proponemos diseñar un modelo de gestión pública panista para recabar, para organizar, para sistematizar toda esa buena experiencia que tenemos en políticas públicas, toda esa experiencia que tienen nuestros cuadros que gobernaron con el Partido Acción Nacional y lo hicieron bien, y poner a disposición de nuestros actuales gobernantes, presidentes municipales y gobernadores, y espero que en el 2018 un presidente de la República, todo ese acervo de buenas experiencias de gobierno y de políticas públicas. Amigas y amigos, el PAN debe recuperar la imagen que tenía apenas hace unos años. El PAN que proponemos es un verdadero contrapeso al poder y al PRI, una verdadera opción de gobierno. Ese partido que llenó de esperanza la Avenida Constitución en Tijuana con Ernesto Rufo, o el partido que entusiasmó al Paseo Montejo en Mérida con Correa Rachó, o cientos de mexicanas y miles de mexicanas y mexicanos que tomaron las calles con Maquillo, con Fox, con Calderón, o cuando aquellos militantes se entusiasmaron porque gobernábamos Jalisco, Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí. Sí se puede. Gracias, Ernesto Cordero Arroyo. Réplica, 2 minutos, candidato. De los 4 minutos, sí, perdón. 2 minutos. 2 minutos, ¿no? Sí, 2 minutos son. Sí, es la réplica de 2 minutos, después la contrarréplica de 1 minuto y luego ya vienen las conclusiones 5 minutos. Bien. Por favor, sí. Yo insisto que confunde Ernesto en dónde surge el problema. Él trata de ubicar un poco mañosamente que el problema surge a partir de que yo entro a la presidencia del PAN y desconocer las graves fallas que tuvimos como gobierno. Grandes logros, Ernesto, muchos buenos logros, pero no nos eligieron nomás para administrar bien. No nos eligieron simplemente para mejorar el déficit, nos eligieron para cambiar a México, para construir ciudadanía, para generar nuevas condiciones de democracia. Y después de 12 años, si hacemos una autocrítica seria, podemos reconocer que muchos poderes fácticos, muchos monopolios, muchos gobernadores son más autoritarios que antes, tienen más recursos, son más déspotas. Esto, Ernesto, no lo concluimos y debemos de reconocerlo para poder volver a abanderar esta batalla. Tú te refugias mucho que el Seguro Popular, que es bueno, pero yo lo que te digo es, vamos a ver cuáles son las prácticas del PRI que se lograron desmantelar y cuáles no pudimos hacerlo, porque ese es nuestro reto, esa es nuestra batalla, y esa es a la que yo estoy convocando, que el PAN siga siendo el instrumento de los ciudadanos, el instrumento para construir el bien común y desmantelar esta cultura que hizo el PRI, que generó las grandes enfermedades del país. Este es la razón de ser del PAN. Para esto nos debemos de medir siempre qué tanto
¿Estás desmantelando esta cultura priista? ¿Qué tanto estás construyendo una cultura democrática, ciudadana, más libre? Esta es la razón de ser del PAN y este es el camino que yo los invito a participar juntos, el camino ganador. Ahora sí, se cierra el tema del PAN y sus relaciones con la contrarréplica del candidato Ernesto Cordero Arroyo. 1 minuto y ya después las conclusiones. Por favor. Gracias. Amigas y amigos, yo veo un doble discurso. Aquí en la casa de los panistas, pues sí, somos muy enjundiosos y decimos que queremos desmantelar al PRI. Pero fuera, pues decimos que Peña sí cumple, que Peña nos cautivó, que Peña se cubrió de gloria y tantas otras cosas que han lastimado a los panistas. Yo estoy acostumbrado a defender a los gobiernos del Partido de Acción Nacional y me da mucho orgullo. Y la verdad, estoy acostumbrado a hacerlo, porque fueron gobiernos que generaron crecimiento económico, estabilidad económica y sobre todo, que mejoraron las condiciones de salud de millones de mexicanos en México, que le dieron acceso a universidades y a bachilleratos a muchos miles de jóvenes en nuestro país que antes no tenían. Lo que sí se me hace raro es tener que venir a defender los gobiernos del Partido de Acción Nacional en nuestra casa y ante un panista. Eso la verdad sí se me hace muy raro, pero lo hago con mucho cariño y con mucho orgullo. Yo estoy convencido de que gobernamos mejor que el PRI. Así las cosas. Bueno, ahora sí las conclusiones, 5 minutos cada uno, por favor. Y el primero es el candidato Ernesto Cordero Arroyo. Adelante, después Gustavo Madero. Y luego, para concluir, tendremos una breve participación para este cierre del licenciado Francisco Gárate Chapa, que es presidente de la Comisión Organizadora Nacional de Elección del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Listo? Listo. Por favor. Gracias. Durante este debate, ustedes, queridas amigas y amigos panistas desde su hogar, han escuchado los proyectos de quienes aspiramos a dirigir el Partido Acción Nacional en un periodo importante y crucial. 2015 es un año donde se van a renovar la Cámara de Diputados Federal, donde están en juego 9 gubernaturas y donde están en juego cientos de municipios. 2015 debe ser el inicio de la trayectoria de Acción Nacional para recuperar la presidencia de México. Los panistas debemos de estar unidos para iniciar con alegría, con entusiasmo, esa lucha por recuperar espacios de gobierno y no por un afán personal de poder de nadie, sino para ser instrumento de bien común, como ya lo hemos visto. Yo quiero hacerle una pregunta a quien nos está viendo, 3 preguntas. ¿Tú crees que hoy el PAN es más honesto que hace 3 años? ¿Tú crees que hoy el PAN es más fuerte que hace 3 años? ¿Tú crees que estamos en condiciones hoy de recuperar la presidencia de la República? Si respondiste no a alguna de estas preguntas, la alternativa que te proponemos es una alternativa que te debe de parecer atractiva. Es una alternativa que busca darle dignidad al Partido Acción Nacional, que busca ponerlo de pie, que busca regresar a los principios y valores del PAN que tanto nos enorgullecen, que busca volver a ser del PAN un referente de honestidad en la vida pública y sobre todo que vuelva a ser un partido ganador, un partido atractivo, un partido en el que vuelva a confiar la sociedad. Ese es el partido que nosotros estamos proponiendo, un partido grande con un gran legado, pero que va a tener también un gran futuro. Como lo he comentado a lo largo del debate, solamente con unidad podremos ofrecer a los ciudadanos un proyecto ganador. Los panistas ya lo hemos hecho y lo sabemos hacer. Para eso es necesario elegir bien. Y ustedes, con su voto, tienen la oportunidad de retomar el rumbo del Partido Acción Nacional. Creo en el PAN como la mejor opción de gobierno. Estoy orgulloso de su gobierno y de sus logros. Creo en la honestidad de la gran mayoría de panistas. Creo en la vocación de servicio de sus gobernantes, de sus legisladores, de sus servidores públicos. Estoy muy orgulloso de ser panista. Si tú crees que el PAN debe recuperar su mística, si tú crees que el Partido Acción Nacional debe recuperar su dignidad, si tú crees que el Partido Acción Nacional debe recuperar esa capacidad y esa cercanía con la ciudadanía, el proyecto Unidad y Cambio que encabezo es la alternativa. Este 18 de mayo, el voto es libre. En la más pura tradición panista, el voto debe ser secreto. No hay nadie
que pueda sentirse dueño de la conciencia de un panista y menos a la hora de votar. En el PAN se vota en libertad y yo te invito a que lo hagas y en conciencia. El 18 de mayo tenemos una gran decisión en nuestras manos. O seguir con más de lo mismo apoyando al PRI, o retomar la ruta histórica trazada por el Partido Acción Nacional hace 75 años, retomar esa ruta de los gobiernos humanistas, de bien común, de gobiernos honestos. Es el momento de poner de pie al Partido Acción Nacional, es el momento de recuperar su dignidad, es el momento de volver a ser ese partido ciudadano del cual nos sentíamos tan orgullosos. Es el momento de ir y tocar las puertas de miles de mexicanos y decirles, vale la pena votar por el Partido Acción Nacional, porque mira, tenemos logros de gobiernos bien importantes. No podemos permitir que nuestro partido se siga encogiendo y se siga haciendo chiquito. No podemos permitir que estemos orgullosos de los logros de otras fuerzas políticas cuando nosotros tenemos mucho que ofrecer y también tenemos un pasado y una historia de la cual debemos de sentirnos muy orgullosos. Yo te pido tu confianza, amiga y amigo panista, para que este 18 de mayo votes por la fórmula de unidad y cambio que encabezo. Soy Ernesto Cordero y con tu confianza voy a ser presidente de Acción Nacional. Dame el honor de poner al Partido Acción Nacional de pie. Volvamos a sentirnos muy orgullosos de ser panistas. Que viva Acción Nacional. Lo mejor está por venir. Muy buenas noches, amigas y amigos panistas. Gracias, candidato Ernesto Cordero Arroyo. Gracias. Ahora, el candidato Gustavo Madero Muñoz, 5 minutos, ya la conclusión, por favor, el cierre. Pues ya la conclusión, que empiece el conteo. Pues primero que nada, sí, muy triste que presentes como pruebas contundentes encabezados de los periódicos, cuando todo el mundo sabemos, Ernesto, que los encabezados los ponen los dueños de los periódicos para polarizar. Tú lee esas entrevistas, las dos que señalaste, y vas a ver que lo que está entrecomillado no acredita nada de lo que tú afirmas ahí. Amigas y amigos panistas, en esta oportunidad has tenido la posibilidad de comparar dos visiones y dos trayectorias. Como el mismo Ernesto lo dice, él tuvo que preguntarle a don Luis cómo entró al PAN. Yo te lo platico, yo lo viví, yo entré en esos momentos. Yo vengo de una historia de la que me siento muy orgulloso. De hecho, mi tío abuelo dio la vida por la democracia en 1910. 30 años después, su hermano, don Evaristo, mi abuelo, fue invitado por Manuel Gómez Morín para ingresar al PAN y ya era panista en 1951. 3 años después, mi padre fue candidato a alcalde de Delicias, Chihuahua, en esos momentos difíciles donde era ser patriota, ser demócrata, luchar contra el autoritarismo. A mí no me lo platican, yo lo viví en mi familia. Yo lo viví en el 86, en el verano caliente de Chihuahua, donde hicimos esa resistencia civil, valiente, patriótica, donde hacíamos una resistencia contra el fraude, contra los privilegios de unos cuantos, y luchamos uniendo a todas las fuerzas, y desde allí soy un convencido de las alianzas, porque allí estaban el Frente Democrático Campesino de Izquierda luchando al lado de Pancho Barrio con el PAN, estaba Eberto Castillo apoyando a don Luis H. Álvarez en el Parque Lerdo, estábamos sumándonos todos los intelectuales para sacudirnos este viejo sistema. A mí no me lo platican, nosotros lo vivimos, nosotros hemos luchado. Por eso en el año 2000, cuando Fox llega a la presidencia, mi esposa estaba como representante de casilla en el Cerro de la Cruz y le informan, porque en Chihuahua es 1 hora menos de diferencia, que ya habíamos ganado. Y mi padre se emociona y dice que ya la hicimos. Tú, Ernesto, no estabas en el PAN. 6 años después, cuando logramos que Felipe Calderón asumiera, tomara protesta en la Cámara de Diputados, hicimos guardia para garantizar incluso por la fuerza
que tomara protesta, Ernesto Cordero, tú no estabas en el PAN. Tuviste que esperar 107 quincenas de cobrar de gobiernos del PAN para afiliarte. Yo entré al PAN porque estoy convencido de que es el único instrumento que tenemos los ciudadanos para cambiar este país. Y por eso lo quiero cuidar, y por eso quiero tu apoyo, porque estamos cambiando al PAN para mejorar a México, y lo estamos logrando. Por eso es tan importante que sepas distinguir las acusaciones sin fundamento para ganar una elección y un proyecto profundo, reformador y democratizador de México. Llegué a la presidencia del PAN y tomé decisiones muy valientes. Algunos decían contraintuitivas, depurar el padrón, nos criticaban, oye, se están yendo todos los panistas, reformar los estatutos, oye, va a haber un conflicto, convocar elecciones directas con el voto de todos los militantes, oye, se van a pelear. Esto está resultando bien. La gente está valorando al PAN, que está tomando decisiones buenas, que está siendo un partido responsable, que se está acercando a la agenda de los ciudadanos de combatir a estos privilegios. Esto es lo que estamos logrando con tu apoyo. Por eso te pido que este 18 de mayo ningún panista que quiera al PAN se quede sin votar. Que salga y vaya a defender este camino ganador. Este PAN, instrumento de los ciudadanos para construir un mejor país, que lo podemos hacer y vamos a ganar la presidencia de la República en el 2018. Yo he recorrido también y he visitado a 70,000 panistas de mano y les pregunto, y la gran mayoría sabe que en el 2018 el PAN va a recuperar la presidencia de la República y seguir por este camino de transformar a México y democratizar a este hermoso y gran país. Muchísimas gracias, señores candidatos Ernesto Cordero Arroyo, Gustavo Madero Muñoz, candidatos a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Ya para concluir, después de este cierre y los temas que abordaron, vamos a presentarles las palabras que ha dirigido el licenciado Francisco Gárate Chapa, presidente de la Comisión Organizadora Nacional de esta elección. Y con esto, pues ya concluimos este debate. Les agradecemos su atención. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, compañeros panistas. Buenas noches, medios de comunicación y cibernautas que nos acompañan. Acción Nacional es un partido que nace con la convicción de ser un instrumento ciudadano, no solo para acceder de manera democrática al ejercicio del poder, sino también para impulsar leyes y políticas públicas en favor de los ciudadanos. Siendo un partido de ciudadanos, es que requiere ser abierto y transparente. Siendo un partido democrático y humanista, es que impulsa leyes y prácticas que reconozcan la dignidad de la persona y que empoderen a los ciudadanos. El debate que hoy hemos presenciado se circunscribe en esta práctica democrática, en la que se ha buscado que las ideas y propuestas de nuestros candidatos se controviertan y contrasten. Este es un ejercicio para que los panistas nos alleguemos de información y elementos que nos permitan, en este proceso inédito en el que elegiremos al próximo presidente e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, votar de manera razonada e informada. Aprovecho también para platicarles que estamos preparando una jornada electoral con transparencia, con pulcritud e imparcialidad, en la que el domingo 18 de mayo se instalarán más de 1,350 mesas directivas en los centros de votación en todo el país, que recibirán el voto de 217,593 panistas. Miles de panistas estamos participando en las comisiones auxiliares de los estados y en las municipales, así como en las mesas directivas de los centros de votación, quienes están poniendo su mejor esfuerzo para que sea una jornada que ratifique no solo la tradición, sino además la cultura y valores democráticos de Acción Nacional. Buenas noches.